15 y 16, vamos a estar viendo dos capítulos en esta mañana. Vamos a comenzar con un versículo en Hechos 16. Puede abrir su Biblia y vamos a estar ahí en unos minuticos. Pero una vez más, qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Qué bueno es gozarnos y disfrutar de sus bondades, de sus misericordias y cómo el Señor nos guía cada día, cómo el Señor nos sustenta, cómo el Señor nos guarda, cómo el Señor nos protege. Yo espero que cada día en su vida usted le dé las gracias al Señor por su cuidado, su protección, su amor, su provisión. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios muy bueno. Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Y Dios nos guía y Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Y de su palabra nosotros recibimos dirección, nosotros recibimos guía, nosotros recibimos fortaleza, nosotros recibimos ánimo, nosotros recibimos fuerza cuando estamos caídos, cuando no sabemos qué hacer, qué decisión tomar. Dios nos da su dirección y todo está en su palabra. Eso es lo bueno. Todo está en su palabra. Cualquier dirección, cualquier respuesta a las preguntas que nosotros tenemos en nuestras propias vidas está en su palabra. En los últimos meses el Señor ha venido hablando a mi corazón personalmente, tanto a través de su palabra, tanto a través de hermanos, tanto a través de circunstancias que Dios pone en nuestras vidas, en este caso en mi vida particular. Dios nos habla y Dios nos instruye y Dios nos guía cuando nosotros muchas veces tenemos nubes en nuestras mentes, ¿verdad? De qué hacer, de cómo reaccionar, de qué decisiones tomar, de cuando hay una carga pesada en nuestros corazones. Tenemos que dirigirnos a este libro. Porque este libro es lo que nos va a dar a nosotros la guía. Este libro es el que nos va a dar a nosotros lo que nosotros necesitamos. Cuando su mente está nublada, cuando hay tantas preguntas e incertidumbres, que si sí o que si no, que Señor, tú estás en esto o Señor, tú no estás en esto. La palabra de Dios, su palabra es quien nos habla. Y yo, mis hermanos, la verdad que cuando el Señor nos trajo aquí a Brookside, no quiero decir una de las cosas, pero yo creo que la parte principal que nos atrajo a nosotros como un imán fue el ministerio hispano. Sinceramente se lo digo. El ministerio hispano. Mi esposa y yo estábamos orando, Señor, nosotros queremos estar en una iglesia que tenga un ministerio hispano. Claro, no le estamos diciendo al Señor, Señor, si no hay ministerio hispano, no vamos a ir aunque tú nos digas que es esa. No, eso no era así que estábamos orando, pero el Señor dice que debemos orar de acuerdo a los deseos de nuestros corazones. Y el Señor va a responder de acuerdo a su voluntad, a su plan, a su soberana mano y su guía. Wow, y el Señor nos trajo aquí con un ministerio hispano y nosotros, wow, gracias al Señor, amén, gloria a Dios. La verdad que a medida que nosotros comenzamos a compenetrarnos y a conectarnos, tanto con los hermanos del ministerio en inglés como del ministerio de español, ¿verdad? Dios comenzó a darnos una carga por los hispanos. No que nosotros no teníamos una carga anteriormente, porque cuando el Señor en su gracia me llamó al ministerio a tiempo completo, cuando yo tenía 15 años, ¿verdad? Mi visión era pues ser de bendición y conectarme y predicar su palabra al mundo hispano. Y nunca tuve la intención así de, ¿verdad? De pues estar en una iglesia en inglés y nada así. Yo quería estar donde estuvieran los hispanos. Y bueno, el Señor pues nos trajo aquí. El Señor, a medida que ha pasado el tiempo aquí en Milwaukee, pues nos ha dado una carga grande, pesada por los hispanos. Especialmente por el lado sur de Milwaukee, donde está la gran cantidad, si podemos decirlo así, de hispanos.
Como nosotros hemos anunciado ya anteriormente, ¿verdad? Al terminar la predicación en esta mañana, pues simplemente quiero de una manera informal conversar con ustedes y poder transmitir la visión y el peso que Dios ha puesto en mi corazón y que Dios, tanto a mí como a mi esposa y a los líderes y a esta iglesia, el peso que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y también hacer algunas preguntas que ustedes puedan pues expresar sus pensamientos y sus corazones de lo que Dios verdaderamente ha puesto en nuestros corazones. Pero en esta mañana vamos a comenzar y vamos a dirigir nuestra atención a las Escrituras. Vamos a dirigir nuestra atención a la palabra de Dios. Y hemos titulado el mensaje de esta mañana, que va a estar basado, ¿verdad?, en Hechos 15, 16, un simple título llamado Ven y ayúdanos. Ven y ayúdanos. Yo imagino que usted en algún momento de su vida ha escuchado un sermón, una prédica que ha impactado su vida, ¿verdad? Y puede ser que ahora mismo usted a lo mejor esté pensando de una prédica que usted escuchó a lo mejor 10 años, 5 años, 15 años, no, a lo mejor 20 años, 3 años atrás. Una prédica que impactó su vida que usted nunca se le ha olvidado, ¿verdad? Que usted la tiene ahí en su mente, en su corazón y cada vez que a lo mejor usted ve a ese predicador, sea en una foto o lo escucha, wow, inmediatamente usted se recuerda de esa prédica, de ese mensaje que usted escuchó hace años atrás y que Dios impactó su vida. El primer mensaje que yo puedo recordar es el mensaje que el Señor utilizó para salvarme. En el año 1991, octubre. No recuerdo el predicador bien, pero sí recuerdo el mensaje. Y sí recuerdo lo que dijo. Y ese día Dios pues me salvó por su gracia y su misericordia. Y es una cosa que nunca la he olvidado. El lugar, la persona con quien hablé, los pasajes que leímos y cómo el Señor en su gracia y en su misericordia me salvó. Recuerdo el pasaje que Dios utilizó para llamarme al ministerio. Romanos 12, versículos 1 y 2. Recuerdo la persona que estaba predicando. Recuerdo las cosas que dijo y cómo llamó a los jóvenes en ese entonces a entregar sus vidas por completo a Dios. Wow, recuerdo ese mensaje, nunca se me va a olvidar. Recuerdo un mensaje de David y Mefiboset. ¿Usted recuerda a Saúl y Jonatán, verdad, cuando ellos murieron? Y David pregunta, ¿que era alguien de la casa de quién? De Saúl, ¿verdad? Ah, sí, mira, alguien. Ah, sí. Mefiboset. Y David llama a Mefiboset y muestra gracia y misericordia. Inclusive lo llama a comer a la mesa del rey. Y ese predicador hizo una aplicación como Cristo, como Dios cuando nos llama. Nosotros comemos en la mesa del rey. Y ese predicador que predicó ese mensaje, lo vi en esta semana. Cómo el Señor nos llama. Y este mensaje que yo quiero predicar en esta mañana es un mensaje que nunca se me ha olvidado. De un predicador de Granada. Un señor alto, moreno él. Predica, como uno dice, con fuego, ¿verdad? Con pasión. Así mismo es. Y él predicó de ese versículo. Vaya conmigo a Hechos 16. Mire el versículo 9 lo que dice. Dice, y se le mostró a Pablo, Hechos 16, 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Dice, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole a Pablo, dice, pasa a Macedonia y ¿qué? Y ayúdanos. Y él predicó todo un mensaje de ese versículo. Mire, yo recuerdo hasta donde yo creo que estaba sentado.
Yo tengo 38 años, a lo mejor hace 15, 20 años atrás, yo estaba un jovencito. En una de esas conferencias que uno iba y se sentaba como joven, ¿verdad? Y uno escuchaba. Y nunca se me ha olvidado ese mensaje. De esa visión que tuvo Pablo, de un hombre de Macedonia, donde le rogó, le dijo, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora bien, cuando usted lee una porción de la palabra, no solamente es bueno, sino es necesario ver lo que pasa antes de esa porción y también ver lo que pasa después de esa porción. Así debemos nosotros estudiar la Biblia. Cuando usted lee un pasaje de la Biblia, siempre es bueno saber, bueno, qué pasó antes y qué pasó después, el contexto de la Biblia. Bueno, vaya conmigo al primer versículo del capítulo 16. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, Timoteo, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos ellos sabían que su padre era griego. Deténgase ahí. ¿Qué tiene que ver eso con esa visión? Vamos al capítulo 15. Versículo 1. Entonces algunos que venían de Jerusalén enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué pasó antes de ese concilio? ¿Qué pasó antes de ahí? ¿Qué pasó antes de ese problema que nosotros vamos a ver que se presentó en la iglesia en Jerusalén? Mire el versículo 24 del capítulo 14. Lo voy a poner a leer un poco hoy, así que ya ustedes saben, prepárense. Mire el versículo 24 del capítulo 14. Dice, pasando luego por Sidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra de Perge, decidieron a Italia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vamos a hablar de quién está hablando este pasaje aquí, pero hay gozo, hay alegría por lo que Dios ha estado haciendo en esos viajes misioneros que el apóstol Pablo, Bernabé y otros estaban tomando, saliendo y yendo por ciudades de Asia y Asia Menor. Wow, y el Señor está abriendo puertas, el Señor está propagando su evangelio. Los gentiles, aquellos que no son judíos, están escuchando la palabra de Dios, el evangelio de la gracia. Y ahora llegamos al capítulo 15. Y hay un asunto que tenemos que hablar. Mire el versículo 1. Mire el asunto que es. Bueno, hay algunas personas de Judea que estaban enseñando a los hermanos, aquellos que son salvos. Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Llamaron a Pablo y llamaron a Bernabé. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban un gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, ahora llegan a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos, versículo 5, de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Deténgase ahí. Mire el asunto aquí. Hay un problema en la iglesia de Jerusalén. Gálatas 2:12 dice,
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ese versículo ahí, uno de aquellos que vinieron de Judea, se refiere a estos aquí en Gálatas también, que venían y le estaban enseñando y diciendo a los hermanos que no solamente con creer en Dios era suficiente, sino que tenían que circuncidarse y tenían también que cumplir la ley de Moisés. El versículo 2 dice que, mire, hubo una discusión, en otras palabras, esa palabra ahí dice que hubo un debate. Hubo una investigación, y dice el versículo 2 que no fue algo pequeño, fue una gran cosa. Oye, estamos hablando que Pablo y Bernabé acaban de llegar a Jerusalén contando y diciendo de cómo Dios ha venido salvando no solo a los judíos, pero ahora a los gentiles por la gracia de Dios únicamente, sin obras, simplemente creyendo por fe en Cristo. Y ahora hay personas y hermanos que están diciendo, no solamente eso, sino que añadiendo ahora a la fe, ¿qué cosa? Obras, cosas que tienen que hacer. Y se armó un lío, como decimos nosotros, se armó un tranque. Aquellos que vienen que han sido salvos, todavía quieren implementar una fe por obras. Y nosotros acabamos de venir y hemos anunciado que hemos estado predicando que la salvación es por fe, únicamente por gracia. Mira, el versículo 2 dice ahí que no fue algo pequeño y se dispuso llamar a Pablo y Bernabé y a los demás y a los otros apóstoles. ¿Para qué? Para hablar de este asunto. Dice el versículo 3, bueno, ellos fueron encaminados, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de nuevo de los gentiles, y de nuevo causaba gozo a los hermanos. Y cuando llegaron entonces a Jerusalén, el versículo 4, bueno, pues le contaron este asunto, este problema, esta cuestión, que no era algo pequeño. Dice el versículo 5, la secta de los fariseos que habían creído, esos fariseos que habían creído, dice, se levantaron diciendo y estaban enseñando a los hermanos que era necesario circuncidarse. Y sin entrar mucho en detalle, era algo que fue encomendado en la ley de Moisés, que cada varón debía que circuncidarse. Y también ellos eran mandados a cumplir la ley de Moisés, la ley que fue dada por Dios a Moisés para los judíos. Y estas personas están diciendo aquí que no solamente por fe o por gracia, sino que deben hacer otras cosas para que verdaderamente ellos eran salvos. Eso es un problema. Porque las Escrituras no enseñan salvación por obras, sino solamente por fe, por gracia. Bueno, y se reunieron. En el versículo 6. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. No solamente ahora el asunto, pero ahora mire la reunión, el concilio ahí en Jerusalén. Y después de mucha discusión, en otras palabras, después de mucho debate, después de mucha, esa palabra quiere decir investigación, después de muchas preguntas entre ellos en el concilio de Jerusalén, que sucedió en el año 49 después de Cristo. Mira el versículo 7. Después de mucha discusión, muchas preguntas, se levantó Pedro, el apóstol Pedro. Dice el versículo 7, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu, lo mismo que a nosotros. Pero está diciendo aquí, Dios me ha encomendado a mí a predicar el evangelio. Y los gentiles han escuchado el evangelio. Para que ellos creyesen en el evangelio, no en obras, en el evangelio, en la gracia de Dios.
Y Dios le dio a ellos el Espíritu Santo, así como nos ha dado a nosotros. Pero mira el versículo 9. Dice, y ninguna diferencia hizo entre quiénes. Entre nosotros y quiénes. Y ellos. Purificando ¿qué? La fe en qué. En sus corazones. En otras palabras, lo que estas personas de Judea están diciendo va completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios y lo que Cristo nos ha mostrado y nos ha enseñado que nosotros debemos predicar y enseñar. Y es el evangelio de la pura gracia de Dios. Y lo mismo para nosotros es lo mismo para ellos. No hay ninguna diferencia. En cualquier parte del mundo, este evangelio es el mismo y debemos predicarlo como es. Que por gracia, por fe. Por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, esa palabra es clave ahí, nadie se gloríe. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Por más bueno que nosotros seamos. Nadie. Por eso dice el versículo 10, sigue diciendo, ahora pues, ¿por qué escuche esto bien? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? En otras palabras, ¿por qué ustedes vienen de allá diciéndole a estos hermanos que han creído a Cristo, que han puesto su fe en Cristo, a hacer cosas que ni ustedes mismos cumplen? Que ni siquiera sus padres pudieron cumplir. Dice, no tienten a Dios. Si ustedes no los cumplen, si sus padres no los cumplieron perfectamente, hoy, ¿por qué vienen a ponerlo en el yugo? En otras palabras, en el cuello, como si lo estuvieran ahorcando, presionándolo para que hagan esas cosas. Dice el versículo 11, antes creemos, Pedro dice, que por la gracia del Señor Jesús somos ¿qué? Seremos salvos. ¿Qué dice ahí? De igual modo que ¿quiénes? Que ellos. De la misma manera que Cristo nos ha salvado, de la misma manera que ellos, tanto judíos como gentiles, van a ser salvos. Versículo 2, entonces toda la multitud, ¿qué hizo? Ay, papá, no dijo nada, cayó. Esto es clave aquí. Y oyeron a quién? A Bernabé y a Pablo, que hacían qué cosa. Miren cómo hacían de nuevo. Que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Usted sabía que los judíos clamaban por señales. Usted lee los evangelios. A Cristo, haznos una señal. ¿Y qué cosa? Y creeremos. Por eso dijo Pablo en 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En el versículo 12 la multitud cayó. Y el versículo 13 dice, y cuando ellos callaron, entonces se para Jacobo ahora. No solamente escucharon de Pedro, ahora escuchan de Jacobo, que es el líder, escuche bien, el líder en la iglesia en Jerusalén. Hermano de Cristo, el que escribió la epístola de Santiago, un líder, se pone de pie y mire lo que dice. Dice, versículo 13, varones hermanos, oídme. Simón, hablando de quién? Bueno, de Pedro. Dice, ya Pedro contó lo que Dios hizo. Cómo fue a los gentiles.
Dice, y concuerda, y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito, hablando de la profecía en Amós. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, porque el resto de los hombres busqué al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En otras palabras, desde el Antiguo Testamento fue profetizado que el Mesías iba a venir y que Él iba a rescatar a aquellos que ponían su fe y confianza en Él por gracia, que Cristo iba a cumplir toda la ley, que Cristo iba a vivir una vida perfecta, una vida sin mancha para rescatarnos, para que un día estemos con Él, seguros en Él. Desde el Antiguo Testamento, la profecía se cumplió y se va a cumplir de que vamos a estar con Cristo. Dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Dice, sino que se le escribe. Mire la decisión ahora que ellos tomaron. No solamente el asunto, no solamente la reunión, mire la decisión que tomaron ahora. Dice, sino que se le escriba a que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en esta ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Pablo y Bernabé, Santiago y los discípulos, ellos acaban de afirmar que la salvación es por gracia y por fe, no por obras. No hay distinción de personas. Tanto los judíos como nosotros los gentiles somos salvos por gracia y por fe. Y en esta reunión aquí, ellos hablan ahora de unas leyes ceremoniales que fueron dadas a los judíos en el tiempo de Moisés. Dice ahí, miren, vamos a escribirle a las iglesias estas tres cosas. Número 1, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Wow, mire, si usted lee Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio y el resto de las escrituras, hay algo bien claro para los judíos: no involucrarse en ídolos, no contaminarse con los ídolos, sino servir a ¿quién? Al Dios único y verdadero. Eso estuvo, mire, claro de parte de Dios por medio de Moisés a su pueblo. De amar y servir a un solo Dios. Si usted lee ahí de fornicación, mire, usted lee Levíticos 18 y como decimos nosotros, está más claro que el agua. Los asuntos que ellos debían abstenerse de inmoralidad. Y por eso Pablo escribe también en 1 Corintios 6 a los corintios acerca de la inmoralidad, de mantenerse puro delante de Dios. Lo de ahogado y de sangre, usted lee Génesis 9 y desde Génesis 9 Dios dio la instrucción de ciertos animales y de cómo ellos no debieran comer la carne viva ni comeréis la sangre de ellos. Desde Génesis están todas estas exhortaciones. Y el concilio se reúne y le dice, miren, en vez de usted estar escuchando a esas personas que están hablando mentira, al ustedes ser salvos por la gracia de Dios, ahora su obediencia debe demostrarse por su salvación. Si Dios le mandó a ustedes a abstenerse de algo, a solamente adorarle a Él, dejen los ídolos y sirvan al Dios verdadero. Que sus vidas sean vidas no inmorales, pero vidas morales donde se muestre la gracia y el poder de Dios a través de sus vidas. Y ellos toman esta decisión y el versículo 22 dice que les pareció bien a los apóstoles, a los ancianos. Dice el versículo 23 que ellos entonces escribieron estas cosas.
Y decidieron enviar a Pablo y a Bernabé. Y con ellos enviaron también a Judas y a Silas. El versículo 25 dice que les pareció bien. El versículo 26 dice que ellos enviaron a Bernabé y a Pablo porque eran hombres que habían expuesto su vida. ¿Por quién? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Y dice entonces que los versículos 27 al 30, donde Pablo y Bernabé, Judas, Silas, van por todas esas iglesias en Asia, Asia Menor, comenzando y repartiendo esas instrucciones. Y el versículo 31 dice que cuando los hermanos la recibieron, ¿qué dice? Dice que se regocijaron. ¡Wow! Ahora, era como un yugo que estaba en sus cuellos. Y ellos escuchan esto de los líderes de la iglesia, principalmente de Pablo y de Bernabé. Dice que eso fue como un refrigerio para ellos. ¡Wow! ¡Wow! Nosotros sí sabíamos que éramos salvos, que Dios nos había transformado, pero otros venían y nos decían, no, todavía no, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Y nosotros estábamos como si fuera un yugo porque queríamos seguir la ley perfectamente y sabíamos que no podíamos obedecer la ley perfectamente. Somos gentiles ahora, sí, y nos han mandado a circuncidarnos, nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Esto trae gozo y alegría, que es por fe solamente, que es por gracia. Y el versículo del 32 al 41 no tenemos tiempo, pero dice que entonces Judas y Silas y Pablo y Bernabé entonces continuaron su camino a Antioquía. Y en los versículos del 36 al 41 hemos escuchado donde Pablo y Bernabé tienen otra discusión y se separan. Bernabé quería llevarse a su primo familiar, que era Juan Marcos. Pablo dijo que no se lo iban a llevar porque en un tiempo uno de los viajes misioneros, Marcos, decidió irse y los abandonó. Bueno, y se separan Pablo y Bernabé, y Pablo se va con Silas y Bernabé toma a Juan Marcos, que usted se recuerda al final del tiempo de la vida de Pablo, que Pablo dice, tráeme a quién, tráeme a Marcos, porque me es que útil para la obra. Yo sé que esto no es parte del mensaje, pero mi hermano, mire, no se desanime. Si usted está orando por alguien y usted dice, wow, ¿qué va a pasar? Mire, no, ore. Usted no sabe lo que el Señor puede hacer en la vida de esa persona, inclusive en la vida suya. A lo mejor Dios lo está llamando, no sé, a tiempo completo para servirle a Él. A lo mejor el Señor lo está llamando para hacer algo en su obra. Pablo dijo, wow, mándame a Marcos, porque es útil para mi obra. Pero dice aquí que entonces el versículo 40, Pablo escogiendo a Silas salió, encomendado por los hermanos, a la gracia de Dios, pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Capítulo 16 entonces, dice que después llegó a Derbe, a Listra, y encontró ahí a un joven llamado Timoteo. Madre judía, padre ¿qué? Griego. Y claro, nosotros llamamos muchas veces a Timoteo como un hijo en la fe del apóstol Pablo. Y por la fe de la abuela y de la mamá de Timoteo, pues Timoteo escuchó y conoció la gracia de Dios. Y dice el versículo 3 que Timoteo, al ser de padre griego, no fue circuncidado. Y entonces Pablo le dice a Timoteo que se circuncide por causa de los judíos. Ahora bien, pero espérese un momentico. Pero acaban de hablar en el concilio de Jerusalén que somos salvos por gracia, que no se necesita la circuncisión, ni tampoco seguir la ley, ¿verdad? Perfectamente, porque somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué está sucediendo aquí? Algunos comentaristas dicen que, y eso es lo que yo creo también, que Pablo hizo eso ahí porque como él se iba a dirigir a los judíos y a los gentiles, él no quería ser de ofensa a esos a quien él le iba a predicar su palabra. Otro paréntesis. Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a involucrar con el mundo
para predicar el evangelio. Nosotros tenemos que hacer lo que ellos hacen y ir a esos lugares para entonces le damos un tratadito ahí. No, eso no es lo que está diciendo tampoco. No es una excusa para nosotros hacer lo que el mundo hace. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esto fue simplemente aquí para Pablo no ser de tropiezo a esos hermanos, a esas personas que iban a escuchar el evangelio. Dice que pasaron por las ciudades y entregaban las ordenanzas, y la iglesia dice que en el versículo 5 que crecía, la iglesia era confirmada, y dice que aumentaba el número cada día. Mira, el Señor es el que añade a su iglesia. Pero después de leer todo esto, yo me pregunté, después de esos hermanos escuchar, wow, es por gracia, es por fe. Yo no tengo que hacer nada. Simplemente arrepentirme de mis pecados y confiar en la gracia de Dios. ¡Wow! ¡Qué alivio! El Señor en su gracia aumentó el número. Pero en el versículo 6 ahora. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Oh! ¡Qué raro esto! ¿Cómo así? El Señor le está dando puerta abierta, la iglesia está creciendo, ellos iban por todos los lugares y venían con un reporte maravilloso de gozo, de cómo los hermanos crecían, cómo la gente escuchaba el evangelio, cómo se arrepentían de sus pecados y creían en la gracia de Dios. Y ahora Pablo, que quiere seguir en esa área, si podemos ver un mapa de Asia Menor, yendo a todos esos lugares, dice que Pablo, wow, iba y el Espíritu lo paró. Y le dijo que no. No, aquí tú no vas, Pablo. Aquí no. El Espíritu le habló. Ok. Bueno, pues vamos para el otro lado. Si va para el sur hay agua. Si va para el norte hay agua. Para el este, el Espíritu le dijo que no. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia, que está ahí como en el norte de Asia Menor, intentaron ir a Bitinia. De nuevo. ¿Qué dice ahí? ¿El Espíritu qué? ¿No se lo permitió? ¿Cómo? O sea, Pablo tiene un deseo de ir y predicar la palabra de Dios y evangelizar y ayudar a los hermanos y establecerlo. Dios dice que no. Mira el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira, el Señor no se le va a parecer a usted hoy en día. El hermano Eddie hizo comentario de eso hace unas semanas. El Señor no se le va a parecer a usted y le va a decir, hermano Eddie, yo quiero que usted se ponga de pie y vaya a China y predique la palabra de Dios. No. En esos tiempos, esa era la forma como Dios se comunicaba con sus apóstoles, con los discípulos. Dios hoy en día nos habla a nosotros por su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y su Espíritu, cuando nosotros escuchamos y somos sensibles a la voz de Dios, Dios utiliza su palabra, su Espíritu, y nos habla y nos mueve. Y nosotros debemos ser obedientes a la voz y al llamado de Dios, si podemos decirlo así, a esa visión que Dios nos da. Y aquí en el apóstol Pablo dice, un varón macedonio se pone en pie y le ruega, le habla a Pablo y dice, ven, pasa y ayúdanos. Bueno, pero ya el Espíritu Santo le ha dicho a Pablo que no en 2 ocasiones. Yo escuché una prédica de MacArthur con este pasaje y dice, y habla de la persistencia del apóstol Pablo. Dice, Dios usa a esos hombres que son persistentes. Decía MacArthur, para nosotros cuando nos queremos hacer algo y Dios dice que no, nos amargamos, nos vamos a un coffee shop y buscamos un libro que habla del sufrimiento y leemos, ay, estoy sufriendo. Y nos desanimamos y decimos, no, mira, el Señor no quiere que yo haga eso. Me voy a dedicar a otra cosa. No. Mire, una vez
no. Otra vez, no. Mire, Pablo y Silas pudieron regresar a Jerusalén y decir, mire, se acabó esto ya, mi hermano. Mire, el Señor dijo que no, terminamos aquí, vamos a quedarnos aquí, tranquilo. Y el Señor en su gracia dice, wow, se le apareció este hombre, Pablo. Mira, ven, hay una necesidad aquí. Dice el versículo 10, Pablo vio la visión y enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba a ¿qué? A ir y... No, había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Es bien específico en el texto. ¿Qué dice ahí? Para anunciar que el Evangelio, para que otros escuchen de Dios, para que otros sean salvos, para que otros sean rescatados, para que otros sean animados. Y dice el versículo 11, dice, zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Usted sabe que Macedonia está en el noroeste de Asia Menor. Para el sur, para el norte, para el este, nada. Dios quería que Pablo fuera al noroeste, a esa provincia ahí de Macedonia. Usted notó el versículo 11. ¿Cuántos días les tomó a ellos llegar a Macedonia? Dice, zarpando pues de Troa, vinimos a rumbo directo a Samotracia. ¿Y a qué? 2 días. Y al día siguiente a Neápolis. Mire, generalmente un viaje como ese no dura 2 días. Y generalmente el viento, si usted estudia este pasaje y lee, generalmente no son 2 días. Y generalmente el viento no está a su favor. ¿Usted sabe cuántos días le tomó a Pablo regresar? 5 días. Y en 2 días, ellos estaban allá. Decía un predicador, mire, cuando el Señor lo llama a usted, y cuando el Señor es claro y preciso, el Señor no solamente le da la fuerza para ir, pero el Señor, mire, pone ese camino plano para que usted llegue allá. En 2 días llegaron ahí. Algo que eso no se veía. Dice ahí que ellos zarparon. Dice el versículo 12, llegaron a Filipos, que es la primera ciudad, la provincia de Macedonia, una colonia. Escuche, se dice que Lucas, que escribió este libro, que Lucas, el doctor, estudió ahí en Macedonia. Dicen algunos, en esa provincia ahí, una colonia. Dice, y estuvimos. ¿Qué quiere decir eso y estuvimos? ¿Quién escribe este libro? Quiere decir que Lucas estaba ahí. Lucas, Pablo y Silas estaban ahí. Dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pero mire ahora y vamos a terminar. Porque mire el fruto de esa visión. Versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios. Estaba oyendo. Dice, y el Señor, ¿qué dice? El Señor dice que abrió el corazón de ella, alguien que adoraba a Dios así, pero el Señor abrió su corazón, la salvó, y no solamente eso. En el versículo 15 dice que ella fue, ¿qué cosa? Bautizada. No tenemos tiempo para abundar. Pero esta señora, donde Pablo fue y escuchó la visión de Dios, que era simplemente una adoradora de Dios, dice que escuchó la palabra de Dios, se convirtió y fue bautizada. Mira el versículo 16. Dice que había una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. En aquellos tiempos, en los griegos, el dios de ellos, Apolos, se decía que tenía una culebra pitón envuelta en él, que lo ayudaba a él a descifrar el futuro. Y esa palabra que se utiliza de un espíritu de adivinación, es esa culebra pitón, dice, que tenía esta persona, decían, ¿verdad? Y que ella, Pablo en el versículo 18 dice que la reprendió y que dijo, te dijo, te mando en el nombre de Cristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ese espíritu que estaba atacando a esta mujer, donde Pablo fue, donde Pablo escuchó y obedeció a la visión. Y por eso dice que Pablo y Silas fueron puestos en prisión. Dice el versículo 17, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Mire Hechos 17:6 lo que dice.
Pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón y algunos hermanos antes de las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dice que fueron puestos en prisión y para avanzar, dice que los azotaron, los pusieron con la seguridad. Dice que Pablo y Silas oraban y cantaban de noche. Un terremoto. Se abrieron todas las puertas. ¿Usted se imagina eso en una prisión? Todas las puertas abiertas. Y en aquel entonces, si un prisionero se iba, el que lo estaba guardando, listo. Y ese hombre se asustó y dijo, wow, ¿y qué voy a hacer hoy? Y Pablo dice que gritó y dijo, wow, no te preocupes, no te mates, que estamos todos aquí. Y mire la pregunta que él le hizo a Pablo. Versículo 30. Este hombre estaba temblando. Temblando. Dice, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo, señores, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow. Qué bendición sería si las personas que usted hablara y le compartiera el evangelio le preguntan, wow, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Dice Pablo, circuncídate, sigue la ley y sé una buena persona. No, eso es lo que dice ahí el texto. Una simple pregunta y una simple respuesta. Wow, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, ellos dijeron, ellos. Mire, no solamente Pablo, Silas. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow, ese es el mensaje más poderoso que nosotros podamos darle a una persona. Mire, dice ahí que lavó los pies, dice que los llevó a su casa y enseguida dice que este fue bautizado y su casa, y dice que para avanzar los trajo de nuevo a la prisión. Y dice el versículo 37 que mandaron a sacar a Pablo y a Silas y Pablo dice, no, pero que vengan ellos, que nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Cómo? Mire, pero Pablo pudo haber usado su derecho de ser romano y decir, mire, yo soy romano, no me metan en la cárcel. Pero no, ni eso quería Pablo. Con tal de proclamar el evangelio. Mire el versículo 40 cómo termina. Dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en la casa de ¿quién? ¿Quién es Lidia? ¿Qué había pasado con Lidia después de esa visión? Esa fue la primera que se convirtió y se bautizó. ¡Wow! Fueron a la casa de la hermana. ¡Hey! Silas, ¿te acuerdas de la hermana Lidia allá? Por allá. Vamos para la casa de ella, mira. Dice ahí que esa hermana los recibió y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y siguieron su camino. Usted sabe que en la conferencia que yo estuve en esta semana, el presidente de la universidad dijo que las agencias misioneras que están buscando, ¿verdad?, personas para ir a evangelizar, dice que el problema hoy en día no es el dinero. Dice que hay dinero para enviar a personas. Dice que el problema son que no hay suficientes hombres y mujeres para ir y hacer discípulos. Eso es raro. Generalmente, ¿verdad?, es el dinero. Bueno, mira, que yo quiero ir, pero no. Dice que falta de hombres y de mujeres que lleven la gran comisión. Mire, mi hermano, Dios nunca prometió un camino fácil. Nunca. Nunca. Y Dios nos ha llamado a que nosotros nos preocupemos y nos encarguemos de la profundidad de nuestras vidas. Y Dios se va a encargar de la magnitud, de lo que Él solo puede hacer, utilizándonos a nosotros. Dios es el que va a crecer su iglesia. No es mi iglesia, no es su iglesia, es la iglesia de Dios. Y Dios le dio
una visión a Pablo. Y Pablo obedeció esa visión. Y por eso el capítulo 17 dice que por esos hombres el mundo fue trastornado. Sí, fue difícil. Apedreados, en prisión. Es el costo del discipulado. Porque no vemos nuestra vida aquí, sino que vemos nuestra vida allá. Y mientras tanto van a haber sufrimientos, luchas, dificultades. Pero cuando Dios te da una visión, cuando Dios te llama, que nosotros seamos obedientes al llamado de Dios. Y el Señor se va a encargar del fruto, de lo que Él solo puede hacer. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos instruye en su palabra. Señor, te damos gracias. Señor, es tu pueblo, es tu iglesia. Y nosotros simplemente queremos ser obedientes, Señor. Va a costar, sí. Va a haber sacrificios, sí. Luchas, dificultades en el camino, sí. Bueno, lo vimos con los apóstoles, con tus discípulos, con Pablo, con Pedro, con Bernabé, con Silas, con Judas, con Jacobo, con Timoteo, con Tito, con los hombres que tú utilizaste, con Marcos. Pero Señor, ellos perseveraron hasta el fin. Y a pesar de que, Señor, tu Espíritu le dijo que no a Pablo en 2 ocasiones, él no se desanimó, sino que perseveró. Y Señor, lo que tú hiciste con Pablo fue algo tremendo, grandioso. Oh Señor, háblanos en esta mañana. Y mientras el piano toca, toma unos minutos, ore. Pregúntele al Señor, hable con el Señor. Señor, ¿qué tú quieres de mí? Ore por lo que el Señor quiere hacer en el lado sur de Milwaukee. No es nuestra obra, es la obra de Cristo. Señor, te damos gracias, que tu palabra penetre y cambie y transforme, que no solamente nosotros entendamos lo que dice tu palabra, sino que obedezcamos lo que dice tu palabra. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén.